Muy bien, mis amados hermanos, entonces vamos a nuestra clase correspondiente al día de hoy. Es nuestra séptima clase de nuestro curso Nuevo Testamento 1 y vamos a continuar estudiando nuestra segunda unidad de estudio y estamos estudiando dentro de nuestra segunda unidad que trata de los aspectos literarios de los evangelios y hechos. Estamos estudiando ahora mismo. Bueno, nos tocaría estudiar hoy el asunto del problema sinóptico, que estudia lo que son las asuntos de las diferencias y coincidencias de los cuatro evangelios y procura, se procura dar una explicación a qué corresponden esas coincidencias y diferencias entre los evangelios, ¿no? Estamos hablando de, perdón, de los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, ¿no? Vamos a dejar a Juan por separado, que lo vamos a estudiar posteriormente, ¿no? Entonces vamos a, a seguir trabajando, entonces, como les decía, esta segunda unidad de clase, los aspectos literarios de los evangelios y hechos de los apóstoles. Y abordaremos entonces hoy el problema sinóptico. Primero, hermanos, vamos a mirar lo que es el significado de la palabra evangelio, ¿no? Para ponernos en contexto en cuanto a lo que es la palabra evangelio, ¿no? Bueno, es una palabra que ya nosotros, por supuesto, conocemos y sabemos perfectamente que la palabra evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? Buenas nuevas. Hablamos de las buenas nuevas de salvación, ¿no? Y esta palabra viene de un término griego, evangelión, precisamente significa buenas noticias. Viene de eu, que significa bueno, y ángelos, que significa mensaje o noticia. Por cierto, mi nombre, hermano, tiene raíces griegas. Yo me llamo Eudo. Y mi nombre precisamente viene de algunos términos griegos. Eu, que significa bueno, y, y otro término griego. Entonces, porque mis padres fueron cristianos pues desde jovencitos, ¿no? Yo fui criado en el Evangelio, entonces los nombres que nos ponían antes, los padres tenían algún significado, ¿no? Bíblico, un significado importante. Hoy en día no es así, ¿no? Que la gente le pone, asigna los nombres a veces sin que tengan ningún significado, ¿no? A veces hacen combinaciones de palabras, de nombres de familiares, entonces los nombres carecen de sentido, de significado, ¿no? Pero, bueno, y creo que es bueno que en lo posible nosotros podamos darle a nuestros hijos un nombre que tenga algún buen significado, ¿no? Como era la costumbre en los tiempos bíblicos, siempre el nombre era, por lo menos anunciaba en parte lo que se esperaba, ¿no? A veces también correspondía a las circunstancias en las cuales nació la persona, pero mayormente era lo que se esperaba, la expectativa que se tenía acerca de aquella persona. Bueno, tenemos entonces el término buenas noticias, las buenas nuevas, y mencionado allí, hay dos versículos donde es mencionado Mateo 4:23 y Marcos 1:15. Por supuesto, aparece en muchos otros textos en el Nuevo Testamento. La palabra evangelio es una de las palabras quizás más comunes, ¿no? Allí en el evangelio. En los evangelios, en Hechos, en las cartas, se menciona esta palabra evangelio.
El Señor predicó entonces las buenas nuevas del reino, las buenas noticias, ¿no? Las noticias de gozo, noticias gozosas, ¿no? Que Dios había tenido a bien salvar al ser humano y corresponde entonces al mensaje de Jesús ese término buenas nuevas, ¿no? El mensaje del reino de Dios, lo que Jesús vino anunciando, que era que el reino de Dios se había acercado, ¿verdad? Ya estaba entre nosotros, que el favor de Dios, ¿verdad? Se comenzaba a manifestar de una manera especial a través de su persona para concretar la redención, ¿no? Para cumplir así el plan de salvación de Dios. Y estas buenas noticias, este evangelio fue lo que los cristianos primitivos fueron encomendados por el Señor a llevar a todas las naciones, ¿no? Es importante cuando estamos estudiando los evangelios, estamos estudiando las escrituras del Nuevo Testamento, saber que la palabra evangelio no pertenece o no formaba parte del título de los primeros 4 libros, ¿no? Del Nuevo Testamento. Fue un añadido que se dio más adelante por la Iglesia Católica, ¿no? A través de sus versiones antiguas, especialmente comenzando con la Vulgata latina, entonces allí se asignan estos títulos a los evangelios, ¿no? Pero en los manuscritos más antiguos, en el texto griego, aparecen unos títulos, pero son diferentes, ¿no? La Iglesia Católica les puso Evangelio según San Mateo, ¿no? Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, según San Juan. Pero en el texto griego, en los manuscritos más antiguos, solamente aparece las palabras según Mateo, según Marcos, según Lucas, ¿no? Entonces aparecen allí esas expresiones correspondiendo a aquellos escritos, ¿no? No con el añadido de San, ¿no? Porque la Iglesia Católica, por supuesto, como sabemos, asigna ese nombre o ese término, ese sustantivo, más bien decir, se lo asigna entonces a los adjetivos, perdón, se los asigna, ¿verdad? A aquellas personas que consideran ellos, pues que han hecho un servicio especial y han estado en una comunión especial con Dios y le asigna este nombre de santos. Así se lo asignó a los padres de la iglesia, a la generación que vino después de los apóstoles, y le ha asignado pues a través de la historia a todos aquellos que han beatificado, ¿no? Pero nosotros sabemos por la palabra que todos somos, nosotros los hijos de Dios somos santos, ¿no? Porque hemos sido separados para Dios, ¿no? Que es lo que significa la palabra santo. Y también, de acuerdo a nuestra doctrina, somos santos, ¿verdad? De hecho, ¿no? Porque Dios nos ha santificado, ¿no? Por el Espíritu Santo, ¿no? Medio del Espíritu Santo, la obra santificadora de la cual nosotros pues conocemos bastante como wesleyano, ¿no? Entonces, no está mal que se diga según San Mateo, según San Lucas, pero no corresponde a los títulos originales. Muy bien, hemos hablado de que los 4 evangelios son biografías de la vida de Jesús, pero no son biografías completas, ¿no? Porque hay partes que no están narradas, por ejemplo, la niñez de nuestro Señor, solamente aparecen ciertas menciones de su niñez y comienza con la narración en cuanto a su vida pública, cuando hace aquella aparición en el templo y tiene aquella discusión con los doctores de la ley, ¿no? Cuando se perdió el Señor o se quedó en Jerusalén, después de aquella caravana que hicieron sus padres, como acostumbraban anualmente venir de allá desde Nazaret a Jerusalén para celebrar las fiestas, ¿no? Entonces allí se menciona entonces esa ocasión en que el niño se extravió y luego
después de 3 días lo encontraron allí en el templo discutiendo con los doctores de la ley, con los escribas, con todos aquellos religiosos, ¿no? Luego comienza entonces a narrar a partir de su manifestación pública a los 30 años, cuando viene al bautismo de Juan, y luego entonces comienza el Señor su predicación, ¿no? Pero hay cosas que no se narran, ¿no? Y entonces se van narrando algunos de los eventos de la vida de Jesús, algunas de las señales o milagros que hizo el Señor, pero Juan destaca al final de su evangelio que no han sido incluidas todas las cosas que el Señor Jesús hizo, ¿no? Porque si se hubiesen incluido todas las cosas que él dijo e hizo, dice Juan, usando una expresión hiperbólica, no cabrían en el mundo todos los libros, ¿no?, que se escribirían, porque el Señor hizo muchas otras señales, otros milagros, y dijo muchas otras cosas, ¿no? Así que los evangelistas recogieron tal vez las cosas más importantes, las que la tradición oral de la iglesia había conservado con mayor ahínco, ¿no? En cuanto a esos milagros, en cuanto a esas eh, predicaciones o mensajes del Señor, a esas parábolas, ¿verdad? Entonces la iglesia comenzó a conservar lo que consideraron más trascendental o más clave o que estaba más arraigado en la mente de los apóstoles. Y tal vez hubo algunos discursos, algunos detalles que no se mencionan, ¿no? Estos evangelios, como hemos explicado anteriormente, fueron primero tradición oral, ¿no? Durante aproximadamente 30 años después de la resurrección del Señor. Los apóstoles proclamaban el evangelio solamente a través de sus predicaciones, a través de sus enseñanzas, ¿no? Y ya con la desaparición de los apóstoles, cuando los apóstoles comenzaron a partir, a morir, o tal vez a irse a otros lugares, entonces comenzaron a surgir estos escritos llamados evangelios. Y recuerden que también hemos dicho que fueron escritos también otros evangelios, además de los evangelios canónicos. Los evangelios que tenemos en nuestras Biblias, también se escribieron otros evangelios. Hubo los falsos evangelios o los evangelios llamados espurios, que habían sido escritos por personas que no estaban autorizadas, en realidad no eran apóstoles, no anduvieron con el Señor Jesús, no vieron al Señor resucitado, en fin, no tenían los requisitos que luego se tomaron en cuenta para considerar como inspirados a estos 4 escritos que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Así que esos evangelios espurios, esos pseudo evangelios fueron desechados luego por la iglesia, aunque se conservan muchos de ellos todavía, ¿no?, manuscritos antiguos de esos falsos evangelios. Estos escritos y el testimonio oral de la gente que los usó, que los escribió, redactó, fueron los que sirvieron de base para finalmente componer los evangelios como tales. Estos escritos, este testimonio oral del evangelio fue la base para lo que es la redacción de los evangelios como tal. Entonces, vamos a considerar qué es el problema sinóptico ahora, ¿no? Que es lo que más nos interesa, ¿no? Hemos dado una pequeña introducción al significado de la palabra evangelio, pero nos interesa estudiar qué es el problema sinóptico como tal. Les decía al principio que el problema sinóptico se refiere a las maneras de explicar las diferencias y las coincidencias, ¿no?, entre los relatos de Mateo, Marcos y Lucas. Entonces tenemos que mirar la palabra sinóptico, que en griego significa visión conjunta.
palabra sinóptico viene del griego sin y de oxis. Entonces significa ver en conjunto o visión conjunta, ¿no? Lo que es la palabra sinopsis. Y tenemos acá que esta palabra fue usada por primera vez por un crítico textual bíblico alemán, Johann Griesbach, ¿no? Fue el primero que usó el término sinóptico en su hipótesis sobre el origen de los evangelios, ¿no? Así que hay una primera persona que usa este término sinopsis en sentido académico, ¿no? Cuando este personaje, Johann Griesbach, estaba estudiando entonces los evangelios, estudiándolos a profundidad, ¿verdad? Usó este término sinóptico para referirse al origen de los evangelios, ¿no? Así que tenemos acá también una tabla, un cuadro que muestra o trata de más o menos explicar lo que es el, el proceso, ¿no? De los evangelios, que se formaron los evangelios. Entonces, hay una pequeña tabla acá que nos habla de las peculiaridades y la coincidencia entre los evangelios, ¿no? Tenemos a Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y entonces tenemos estos números son las peculiaridades que hay entre ellos, ¿no? Y las coincidencias que hay entre ellos, ¿no? Entonces tenemos que hay muchas coincidencias, ¿no? De Marcos con los otros evangelios, ¿no? Por lo menos 93 coincidencias. Y hay 7 peculiaridades o cosas particulares, ¿no? En Marcos. En Mateo hay 42 peculiaridades, es decir, 42 pudieran ser textos, palabras, versículos que solamente aparecen en Mateo, son peculiares a Mateo. Y hay 58 coincidencias, ¿no? De Mateo con el resto de los evangelios. Aquí estamos hablando con el resto de los evangelios, solamente con los sinópticos. Y luego tenemos que Lucas tiene 59 peculiaridades, 59 cosas que son particulares a Lucas y hay 41 coincidencias con los otros evangelios. Así tenemos entonces a Juan con 92 peculiaridades y algunos hablan de un 93% del material de Juan es particular o propio, ¿verdad? No está en los otros evangelios. Y hay 8 coincidencias de Juan solamente con los otros evangelios. Así que podemos notar que Juan es un evangelio muy especial, muy distinto, muy diferente a los otros evangelios, ¿no? Esta pequeña tabla es solamente para tener una idea de que hay peculiaridades y hay coincidencias, ¿no? Hay parecidos, pero también hay ciertas diferencias, ¿no? Entre un evangelio y otro, que precisamente lo hacen esas peculiaridades, ¿no? Entonces, aquí les he puesto otra pequeña tabla donde se puede ver una breve armonía de los evangelios, ¿no? Se hace una armonía de los evangelios. Es decir, los eventos principales de la vida de Jesús, entonces aquí está señalado, ¿verdad? En cuáles evangelios aparece, ¿no? Por ejemplo, tenemos un pequeño vistazo de quién es Jesús, un vistazo introductorio a la persona de Jesús, y eso aparece en Mateo, Lucas y Juan. Los primeros años de Juan el Bautista entonces están mencionados solamente en Lucas, ¿no? Solamente aparece ese asunto en Lucas. Los primeros años del Señor Jesucristo aparecen en Mateo y en Lucas. El ministerio público de Juan el Bautista aparece en los 3 sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Tenemos el final del ministerio de Juan y el comienzo del ministerio de Cristo, principalmente en Judea, que está narrado
en Juan, ¿no? No es narrado en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos. Y así sigue esta tablita mostrándonos estos eventos de la vida de Jesús y señalándonos en dónde aparece, ¿no? En cuanto a los evangelios. El ministerio de Cristo en Galilea aparece en los 4 evangelios, narrado en los 4 evangelios, ¿no? Y así entonces voy a dejarles esa tablita allí para que luego ustedes puedan consultarla, ¿no? Todo este material de la presentación. Entonces, esto para recordar, hermanos, el proceso por el cual vinieron a ver la luz los evangelios o el evangelio como tal, ¿no? Entonces recuerden que hablamos del Jesús histórico, luego ese evento o esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo se convirtió en tradición oral. Primero está el Jesús histórico o la manifestación o la actividad de Jesús en la historia y luego eso se convirtió en tradición oral, fue conservada por los cristianos primitivos a través de pequeñas colecciones escritas, ¿no? Entonces, luego se comienza entonces a ventilar lo que es el problema sinóptico, estudiando, analizando el origen de cada evangelio, ¿no? De dónde procede cada evangelio. Si es original o si es copia de un evangelio anterior. Y creo que les hablé la semana pasada del asunto del documento Q. Y analizando, leyendo un poquito mis notas, hermanos, tal vez creo haber cometido un error al hablarles de dónde viene este nombre o este título, ¿no? Q. Recuerden que yo les hablé de una palabra Kelle, del alemán, y creo que equivocadamente, erróneamente, yo les dije que significaba documentos. Eso he visto por aquí en mis notas, entonces quiero corregirle eso porque no quiero causarles confusión, hermano. Y bueno, cuando como profesores nos equivocamos en algo, tenemos que inmediatamente corregirlo, ¿no? Y entonces quiero más bien señalarles nuevamente que este término Q para referirse a un evangelio perdido o un evangelio misterioso o un documento de donde pueden haber procedido, ¿verdad? En este caso algunos de los sinópticos, esa palabra Q que viene del alemán, se ha tomado la letra Q de esa palabra Kelle, que hace referencia a una fuente. Yo creo que les dije a un documento, pero es fuente más bien. En lugar de documento, entonces si tienen sus notas que yo les dije que la palabra Kelle significaba documento, por favor corrijan, es fuente, ¿no? Es la palabra que usaron estos eruditos, estos críticos bíblicos alemanes para referirse a un documento X, ¿no? Misterioso, perdido o hipotético que puede haber sido el origen de Mateo y Lucas, ¿no? Este documento Q, ¿no? Entonces lo llamaron así Q por la palabra Kelle, ¿verdad? Que es la palabra fuente, ¿no? Entonces podemos hablar de la fuente Q o del documento Q, que ya vamos a estar hablando más al detalle de eso, ¿no? Entonces hay una teoría que puede haber dos fuentes originales para los evangelios. Uno sería un evangelio original de Marcos, ¿verdad? Y otro sería el documento Q o la fuente Q, ¿verdad? Que sería algunas colecciones escritas de dichos, de sentencias de Jesús, ¿verdad? Que tenemos que decir que ese documento Q no existe físicamente, ¿no? No existe físicamente, sino que hay la hipótesis de que pueda haber existido ese documento y que pueda haber sido la fuente de donde tomaron Mateo y Lucas, ¿no? Entonces,
Probablemente entonces del Evangelio de Marcos, que se piensa que es el Evangelio más antiguo, el Evangelio original, pudieran haber tomado entonces Mateo y Lucas, ¿no? Así que la formación de los evangelios es un poco compleja, ¿no? De dónde viene en sí el evangelio es lo que estamos tratando de estudiar a través de estas gráficas, ¿verdad? Lo que es la formación de los evangelios, ¿no? Entonces vamos a avanzar para seguir estudiando este problema sinóptico con más detalle, ¿no? De una manera también más amplia, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando, hermano, de la relación que hay, ¿no? En cuanto a los evangelios, que nos puede aclarar un poquito en cuanto al origen, ¿no? El evangelio de Marcos es el más corto, con 661 versículos. El evangelio de Marcos, entonces, es el más corto de los cuatro evangelios. Es interesante notar, hermanos, que el material de Marcos se encuentra casi íntegramente en Mateo y en Lucas, o en los dos, ¿no? Estamos hablando de los sinópticos, ¿no? Entonces Marcos se encuentra casi íntegramente en Mateo, en Lucas o en los dos. Todo el material de Marcos, ¿no? No exactamente al pie de la letra, pero sí todo el material se encuentra casi íntegramente en Mateo y en Lucas. 600 de los 61 versículos de Marcos se encuentran en Mateo, ¿no? Así que de allí podemos ver entonces esta enorme coincidencia entre estos dos evangelios, ¿no? Entre Marcos y Mateo. Entonces, 600 de los 61 versículos de Marcos se encuentran en el evangelio de Mateo. Marcos solo tiene 30 versículos particulares que no se encuentran ni en Lucas ni en Mateo, ¿no? Pero la tradición ha dicho que Marcos es el evangelio más antiguo y se piensa que probablemente del Evangelio de Marcos, entonces hayan tomado Mateo y Lucas, ¿no? Para este, arreglar su Evangelio. Hoy en día se piensa que Marcos es el Evangelio más antiguo y los autores han planteado varias teorías entonces para intentar resolver la llamada cuestión sinóptica, ¿no? Recuerden que la palabra sinopsis, hablamos al principio, viene de dos términos griegos, sin, ¿verdad? Y de oxis, ¿no? Entonces, viene de ver, entonces, oxis hablaría de, los dos términos juntos hablarían de una vista en conjunto, ¿no? O una vista panorámica, ¿no? Una vista en conjunto. Cada evangelio contiene material que no figura en ningún otro. Eso también es muy importante, ¿no? Entonces, cada uno de los cuatro evangelios tiene algo particular, ¿no? Que no se encuentra en los otros evangelios. Pero recordemos el proceso por el cual dice Lucas que escribió su evangelio, ¿no? Después de haber investigado, ¿verdad? Profundamente, probablemente Lucas fue visitando a los personajes, haciendo un sondeo entre diversos personajes y esa investigación de Lucas, de las narraciones, de las tradiciones y de las fuentes que todavía estaban vivas y tal vez de algunos escritos, ¿no? De algunas colecciones de escritos originales en cuanto a la vida de Jesús, todo esto vino a dar a luz, ¿verdad? O a verse entonces en los evangelios que tenemos actualmente, ¿no? Así que este problema sinóptico es sumamente difícil, no hay consenso, ¿no? En cuanto al origen de los evangelios, porque muestran mucho en común, lo que plantea una relación literaria entre ellos, ¿no? Pero ¿cuál es esa relación literaria entre los evangelios? Este es el llamado problema sinóptico. Trata de explicar la relación que hay entre estos tres evangelios, viendo las interferencias que hay entre ellos, es decir, las cosas en las cuales coinciden, pero también viendo las
las diferencias. Las preguntas que se hace el problema sinóptico es cuál fue el primer evangelio en ser escrito y por tanto utilizado por los otros evangelistas al redactar el suyo, ¿no? Así que hablemos de dos posturas generales, ¿no? En cuanto a la formación de los evangelios. La postura de la interdependencia, es decir, que hay una relación entre los evangelios para su formación, ¿no? Es decir, los evangelios pueden haber tomado uno de otro, ¿no? Para su redacción final. Entonces, también hay la postura general de la independencia, que los evangelios fueron redactados independientemente uno de otro y que por eso se debe la particularidad, ¿no? Las cosas particulares que hay en cada uno de los evangelios. En cuanto a la interdependencia, ¿verdad? Entonces hay varias hipótesis sobre la formación de los evangelios. Y es lo que vamos a estudiar entonces a partir de ahora en nuestra clase, las diferentes hipótesis que hay sobre la formación de los evangelios. Recuerden que la palabra hipótesis solamente habla de un estimado, ¿no? Algo que nosotros pensamos que pudiera ser así, pero que en realidad debe ser comprobado. Entonces, estas hipótesis sobre la formación de los evangelios son teorías que se han hecho a través de la historia y que mayormente se han hecho desde el campo de la crítica bíblica, ¿no? Recuerden que la crítica bíblica comienza a formarse como una disciplina académica a partir de el siglo XVIII con el surgimiento de la escuela de Tubinga, esa escuela teológica que apareció o surgió en Alemania, ¿no? En la ciudad de Tubinga, y que estuvo originalmente compuesta por teólogos católicos y protestantes, porque la universidad fue originalmente católica, pero luego pasó totalmente a manos del protestantismo, ¿no? Y luego entonces, aunque hubo allí en la escuela de Tubinga hubo personajes católicos y protestantes, luego mayormente se afianzaron los que venían de la rama protestante y la escuela en sí tomó una vertiente protestante, ¿no? En su teología, o tomó en sí la vertiente de la teología reformada. Entonces vamos a mirar, hermanos, lo que nos interesa en esta clase son las diferentes hipótesis, ¿no? Sobre la formación de los evangelios. Así que aquí vamos a mirar dentro de estas hipótesis el asunto del documento Q o de la fuente Q, ¿verdad? Nuevamente, también mirarla a través de algunos gráficos más sencillos y explicársela entonces con más precisión, ¿no? Bueno, vamos entonces a mirar esta, esta pequeña gráfica que es la teoría o la hipótesis tradicional de Agustín de Hipona, ¿no? Llamado también San Agustín, ¿no? Por la Iglesia Católica. Entonces tenemos en Agustín uno de los grandes teólogos de la Iglesia, ¿verdad? Ya buscando Agustín más bien hacia la parte de se ubica más bien en la Edad Media y ya aproximándose más bien Agustín a ese tiempo de la escolástica, es considerado también como un padre de la Iglesia, pero ya de los padres eh, ya mayores, ¿no? De la segunda generación, entonces, no de los padres que fueron directamente discípulos de los apóstoles, ¿no? No de esa generación inmediata de los apóstoles. Entonces, este teólogo, Agustín, que fue obispo en Hipona, que es un lugar de África, recogió el pensamiento de los padres de la iglesia
Y esta tradición de los padres de la iglesia, ¿verdad?, señalaba la originalidad de Marcos, ¿no?, para esa triple tradición, y señalaba a Mateo como fuente de Lucas. Cuando hablamos de la triple tradición, estamos hablando de los tres evangelios, ¿no?, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Entonces, lo que fue el pensamiento de los padres apostólicos, que podríamos llamar los primeros padres de la iglesia, entonces fue que Marcos era el evangelio original. Y eso, por supuesto, ellos lo estudiaron con mucha dedicación para poder establecer esa tradición, ¿no?, de que Marcos era el evangelio original. Y luego tenemos también que se piensa que entonces de Marcos tomó Mateo, y que Mateo fue la fuente de Lucas. Así que estaríamos hablando de Lucas como el tercero de los evangelios, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos con estos tres personajes. También es importante repasar y recordar, que ustedes recuerden como estudiantes de teología quiénes fueron estos tres personajes, ¿no? Estamos hablando de Mateo como uno de los 12. Mateo sí fue de los 12. Marcos, ¿verdad?, que fue discípulo del apóstol Pedro, que él recogió las enseñanzas de Pedro. Y también estamos hablando de este mismo Marcos que se menciona en el libro de Hechos como compañero del apóstol Pablo, ¿no? Recuerden que este Juan Marcos se devolvió, ¿no?, del primer viaje misionero, y luego fue incorporado nuevamente por Pablo, aunque con mucha renuencia, ¿no? Incorporado nuevamente al equipo apostólico del apóstol Pablo, y que fue causa de la división entre Pablo y Bernabé, ¿no?, de aquella gran disputa que se menciona allí en el libro de los Hechos, que causó la división entre Pablo y Bernabé, ¿no? Cuando de allí en la iglesia de Antioquía, cuando ya habían regresado del primer viaje misionero, entonces querían que quería Bernabé que fuera Marco, les acompañara. Creo que, si no me equivoco, Marco era familiar de Bernabé, ¿no? Creo que, si no me equivoco, sobrino de Bernabé. Entonces, hubo una disputa muy grande entre Pablo y Bernabé, a causa de Marco, porque se había devuelto al principio prácticamente del primer viaje misionero. No sabemos la causa. Probablemente algunos especulan que fuera debido a las notorias persecuciones, ¿no?, que comenzaron en ese tiempo. Entonces Marcos probablemente se haya acobardado, ¿no? Probablemente era joven, no tenía mucha experiencia ministerial, y se devolvió, ¿no? Entonces eso fue para Pablo, fue bastante difícil de poder tomarlo en cuenta nuevamente, pero las escrituras nos muestran que Marcos fue incorporado nuevamente como uno de los colaboradores, de los ayudantes importantes de Pablo, le menciona, ¿no?, luego en alguna de sus cartas como una persona muy importante para él y como un compañero fiel, ¿no?, que tenía el apóstol. Entonces, bueno, la tradición dice, hermanos, que Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma, ¿no?, según la tradición. Eh, Porque fueron, dice, según he leído en algunos comentarios, algunos eruditos han dicho, recogiendo algunas fuentes históricas, que fueron traicionados por los mismos creyentes. Es decir, yo no los llamaría creyentes, ¿no?, porque un cristiano que entregue a otro al martirio no puede ser llamado cristiano, no puede ser llamado un hijo de Dios, ¿no? Pero dice que entre esas facciones que había en la iglesia primitiva, que muchos eran enemigos del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, algunos de estos falsos maestros, algunas de estas facciones,
les habían entregado a ellos, ¿no? A los gobernantes, los habían traicionado en tiempos de las persecuciones imperiales. Entonces fueron martirizados ambos, según algunas tradiciones, al mismo tiempo en Roma, ¿no? Así que Marcos, habiendo sido discípulo de Pedro, persona muy cercana a Pedro en aquellos días ya finales, ¿no?, de la vida del apóstol Pedro, él recogió, ¿verdad?, esa tradición oral de los mensajes, de las enseñanzas del apóstol Pedro y la recogió en su evangelio. Estos son, podríamos decir, hermanos, no cosas seguras, ¿no? O exactas, ¿no? Porque fíjese cuánto tiempo media entre nosotros y estos escritos, entre los manuscritos más antiguos y entre estas tradiciones y entre estas fuentes históricas y nosotros. Así que son aproximaciones, ¿no?, las que se hacen. Pero la tradición de los padres de la iglesia decía que Marcos había sido el evangelio original, ¿no? Y ya nosotros vamos a ver también por qué, ¿no? En cuanto a esto, quiero irme a la última diapositiva para hablarles de una fuente histórica muy importante, porque probablemente no nos dé tiempo de estudiar todo, pero Ireneo de León, ¿no? Ireneo, uno de aquellos grandes padres de la iglesia, escritores cristianos primitivos, alrededor del año 180. Estamos hablando, hermanos, de finales del segundo siglo, ¿no? Un tiempo muy cercano a la era apostólica, ¿no? Lo que se llama la era subapostólica, la era que vino después de los apóstoles en la historia de la iglesia. Entonces él habla de que Pedro y Pablo proclamaron el evangelio en Roma, ¿no? Recuerden que Pablo termina el libro de Hechos con Pablo encarcelado en Roma, pero teniendo casa por cárcel, ¿no? Y predicando abiertamente allí, ¿no? Es la narración de Lucas. Y recuerden que Pablo había apelado al César, ¿no?, para presentarse delante del César, pero esos juicios duraban mucho tiempo, ¿no? Mm, y la apelación al César era un asunto muy importante, muy delicado, y a veces los emperadores demoraban mucho tiempo para atender a una persona que había apelado su causa al emperador, ¿no? Así que termina Lucas ahí con Pablo encarcelado, pero predicando con libertad y en una casa alquilada en Roma, ¿no? Así que tenemos que Pablo cumplió el propósito de predicar en Roma, ¿no? Después de aquel cuarto viaje que se hizo y del naufragio, todas esas cosas que narran los últimos capítulos de, del libro de Hechos, ¿no? Pero tenemos entonces también la tradición de que Pedro estuvo allí en Roma predicando también la palabra, ¿verdad?, a la iglesia, y se convirtió en ese personaje tan importante, encargado, ¿no?, de la iglesia, según el Señor Jesucristo le había encomendado el cuidado, ¿no?, del rebaño, ¿no? Y allí dicen la tradición católica que Pedro fue el primer papa, y de ahí viene la tradición apostólica, ¿no? El obispo de Roma, en este caso, que habría sido Pedro, ¿no? Al principio. Pero bueno, son también elementos de la tradición, y aunque algunos dicen que Pedro nunca fue a Roma, dicen otras comentaristas, en fin. Pero este personaje, Ireneo, creo que tiene bastante importancia, y es necesario atender a su escrito. Dice que Pedro y Pablo proclamaron el Evangelio en Roma, ¿no? Después de la muerte de Pedro, dice que Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito la predicación de este apóstol. O sea que ya había
un evangelio de Marcos para el tiempo de Ireneo de León. Ya había un escrito, ¿no? Al menos habían manuscritos de ese evangelio de Marcos. Por eso es que la tradición dice que Marcos fue el primer de los evangelios, ¿no? Porque ya aquí se dice, por ejemplo, había ese escrito. Bueno, eso es sumamente importante. Entonces, hermano, hay varias, vamos a volver, hay varias teorías o hipótesis sobre la formación de los evangelios. Estamos con la primera, que es la teoría de Agustín de Hipona, ¿no? Y ya vemos entonces acá que esa teoría sencilla recalca que Marco fue la fuente original. Luego vamos a ver acá la teoría de las dos fuentes, ¿no? O la hipótesis de las dos fuentes, ¿no? Es, dice, con mucha diferencia la más difundida y aceptada. Entonces, esta es la teoría mayoritaria o la hipótesis mayoritaria, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que esta teoría se convierte en más importante inclusive que la teoría tradicional de Agustín de Hipona, ¿no? Esta teoría de las dos fuentes entonces nos habla de dos fuentes para la formación de los evangelios. El Evangelio de Marcos, que fue utilizado por Lucas y Mateo, ¿verdad? Junto con otro texto perdido, que es lo que denominan el documento Q. Así que esta es la teoría de las dos fuentes. ¿Cuáles serían las dos fuentes? El Evangelio de Marcos, que la tradición dice que fue el Evangelio original, y otro documento, el documento Q, ¿verdad? O la fuente Q, que contiene todo el material común a Mateo y a Lucas, y que no se halla en Marcos, ¿no? Así que ese documento Q no, eh, prácticamente no existió eh, en estos tiempos en que se estableció la hipótesis, por supuesto, pero se piensa que al principio, ¿verdad? En aquellos tiempos de la iglesia apostólica, ¿no? Ya existía este documento Q, que era una colección de dichos, ¿verdad? Y lo que llamaban las logias o las sentencias o las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esta posición de las dos fuentes es la posición de la inmensa mayoría de los especialistas y hay un amplio consenso en su favor, ¿no? Porque es que hay otras teorías más que vamos a mirar brevemente, ¿no? Entonces, eh, a ver, vamos a mirar el tiempo. Es un poquito difícil manejar los temas así con tan poco tiempo, ¿no? Entonces tenemos la hipótesis de las dos fuentes, hermano. Hipótesis de las dos fuentes, ¿no? Es la que estamos ahora mismo manejando, ¿no? Entonces, aquí esta lámina les va a explicar más con detalle lo que es, lo que fue la fuente Q, o lo que se piensa que fue la fuente Q, ¿no? Así que no me voy a detener allí en esta lámina y pasarla, ustedes después la van a mirar, ¿no? Entonces tendríamos así graficada esta teoría de las dos fuentes, ¿no? Dos fuentes para la formación de Mateo y Lucas, ¿no? Marcos sería la fuente original y otra fuente llamada Q, ¿verdad? O los eruditos, o otro documento más bien llamado Q, que significa fuente. Y entonces, de ese documento Q, también tomarían Mateo y Lucas, ¿no? Y Mateo y Lucas también tomarían de Marcos en la redacción de su evangelio. Así que tenemos que estos dos evangelios subsiguientes tomaron de estas dos fuentes, ¿no? Y esa sería la gráfica, ¿no? Así, para explicar un poco más la hipótesis de las dos fuentes, que es la mayoritaria, entonces tendríamos
esta otra gráfica, ¿no? Esta otra gráfica nos indica que hay un material especial en Lucas, que es particular a ellos, y también en Mateo, ¿no? Que podríamos llamarlo que fue parte de la investigación propia que ellos hicieron, ¿no? Mateo y Lucas. Mateo como uno de los discípulos es una fuente importante porque él anduvo con Jesús, escuchó los dichos de Jesús, las enseñanzas de Jesús, presenció los milagros. Así que hay algunas cosas que son particulares a Mateo precisamente porque él fue un testigo ocular, ¿no? De la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hay cosas que son particulares a Lucas porque Lucas fue un hombre muy preparado, ¿no? Un biógrafo, podríamos decir, al estilo griego, ¿no? Muy bien organizado, que sometió la vida de Jesús a una investigación en las distintas fuentes que él pudo encontrar como personas que todavía vivían, que habían conversado con Jesús, que habían escuchado los dichos de Jesús, o aquellos que estaban conservando fidedignamente la tradición, ¿no? De algunos de esos apóstoles. Así que Lucas por eso tiene material especial. Entonces ellos aportan ese material especial de su investigación de ellos y lo mezclan, ¿verdad? Con lo que toman de aquellas fuentes originales de Marcos y de la fuente Q, de la posible fuente Q, que era una colección escrita que los eruditos piensan que había de los dichos de nuestro Señor Jesucristo y de las enseñanzas del Señor, ¿no? Y también que narraban algunas de las señales de nuestro Señor. Así que esta gráfica nos ilustra un poco más lo que puede haber sido el origen de Mateo y de Lucas, ¿no? Como ellos tomaron. Entonces, tenemos otra hipótesis, que es la hipótesis de Griesbach o de los dos evangelios. Yo voy a pedirles que ustedes, el resto de estas láminas, ustedes puedan leerlas, ¿verdad? Puedan estudiar estas cosas. Por ejemplo, se dice que esta hipótesis de Griesbach se llama hipótesis 2GH, y yo quiero explicarles, ¿no? Ese término técnico que se usa en lo que es la crítica bíblica para esta hipótesis. La G viene del apellido Griesbach, ¿no? Y la H de la palabra hipótesis, ¿no? Y dos es porque son dos evangelios, según Griesbach, ¿no? Los dos evangelios originales, ¿no? Que según Griesbach, ¿no? Existieron. Es importante que pensemos o veamos, notemos que se distingue de la hipótesis de las dos fuentes. Su argumento central es que el Evangelio de Marcos se compuso originalmente uniendo elementos de Mateo y Lucas. Mire, esto es entonces contrario, ¿no? Pero es lógico también pensar, ¿no? Que no por el hecho de que todo el material de Marcos se encuentre en Mateo y Lucas, Marcos sea el Evangelio original, ¿no? Aunque la tradición de Ireneo dice que este fue un evangelio antiguo, que a la muerte de Pedro, él, que había recogido, ¿no? Todas esas enseñanzas, él escribió su evangelio, ¿verdad? Griesbach dice que más bien, ¿verdad? Marco recogió elementos de Mateo y Lucas. Entonces que Mateo y Lucas serían, según Griesbach, los dos elementos anteriores, o los dos evangelios anteriores, ¿no? Griesbach no habla de un documento hipotético perdido como Q más Marcos, ¿no? Sino que habla de Mateo y Lucas como los dos evangelios originales. Hermanos, ustedes pueden encontrar en fuentes en la web, fuentes bibliográficas también, que explican al detalle cada una de estas teorías. Pueden estudiarlas más a fondo. Es importante que estemos familiarizados con todas estas hipótesis, porque no hay
como les digo, una certeza de cada una de ellas, ¿no? Entonces, la hipótesis de Griesbach de los dos evangelios también es importante, ¿no? Propone que el evangelio de Mateo fue escrito primero al servicio de la proclamación cristiana judía, que el evangelio de Lucas fue escrito en segundo lugar para ser usado en la misión paulina a los gentiles. Y que el evangelio de Marcos, entonces, procediendo de aquellos dos evangelios originales, fue escrito en tercer lugar como una combinación selectiva de Mateo y Lucas para reconciliar la rama judía y gentil de la iglesia. Recordemos que había dos grupos, ¿no? Los cristianos convertidos de origen judío y los cristianos gentiles, ¿no? Es decir, de que no eran en sí judíos, sino eran los llamados gentiles. La palabra gentil significa las gentes o las naciones, ¿no? Así que habían esas dos ramas en la iglesia. Tenemos también la teoría propuesta por Lessing, que es la hipótesis del evangelio primitivo, ¿no? Y este dice que cada evangelio es una obra independiente derivada de un evangelio primitivo hoy perdido, que no es lo mismo que la fuente Q, ¿no? Ese evangelio perdido era un evangelio completo, no era como la fuente Q una colección de algunos dichos, algunas enseñanzas de Jesús, sino que era un evangelio original, un evangelio perdido. Y Lessing tiene también formula su teoría, ¿no? Con muchos elementos que él analizó, pero que no se pueden explicar todos esos elementos en esta clase, sino de manera solamente introductoria. La teoría de Lessing, la hipótesis del evangelio primitivo, ¿no? Así que como estamos terminando ya, creo que nos quedan unos 2 minutitos apenas, mencionaremos también la hipótesis de los fragmentos propuesta por Friedrich Schleiermacher, ¿no? Filósofo y teólogo alemán, iniciador de la hermenéutica, conocido como el padre de la teología moderna, uno de los grandes teólogos modernos, ¿no? Schleiermacher. Entonces él dice que los evangelios se redactaron a partir de una compilación de pequeños relatos independientes unos de otros, ¿no? Esta teoría surgió a partir de Lucas 1.1, cuando Lucas explica cómo fue que él hizo su investigación y su composición del Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, ¿verdad?, de las cosas que sucedieron con respecto a la vida de Jesús, entonces a partir de ahí, Schleiermacher nombró su teoría, ¿no? O formuló su teoría. Entonces, cada uno de los evangelios, ¿verdad? Cada evangelio, dice, se redactó a partir de una compilación de pequeños relatos independientes unos de otros, ¿no? Así que cada uno hizo su investigación por su cuenta y la fuente no es una sola, sino que la fuente fue varios relatos que habían escrito ya, ¿verdad? Y entonces cada uno de los evangelistas fue, así como lo hizo Lucas, lo hizo Marco, así como lo hizo Marco, lo hizo también Mateo, ¿verdad? Y lo hizo Juan. Entonces, siendo su investigación propia y usando esos pequeños relatos independientes, ¿no? También él hace su exposición, da sus argumentos y sería muy importante que cada uno de nosotros profundicemos en todas estas hipótesis. Y tenemos por último la hipótesis de la tradición oral, ¿no? Yo les dejo esta para que ustedes lo lean luego. La hipótesis de Johann Gottfried von Herder, otro filósofo, teólogo y crítico alemán. Recordemos que todas estas hipótesis surgieron en aquel tiempo de la crítica bíblica, ¿no? Entonces, ellos la debatían, ¿no? Ahí en la escuela de Tubinga, cada quien hacía su exposición, y eso debe haber sido muy interesante, todos los argumentos que cada uno de estos hombres de Dios, ¿verdad?, estudiosos tenían para explicar el origen de los evangelios, ¿no? Así que es un tema muy interesante, hermanos, solamente nos metemos a él acá de manera introductoria, ¿no? Entonces, eh, les envío al final de la clase ahora, les envío entonces
la presentación, la grabación y otro material que les voy a hacer llegar, que recuerden que los materiales estos adicionales que les envío son complementarios solamente para su uso como una fuente bibliográfica, como un recurso bibliográfico, no para elaborar tareas ni nada de ello. Entonces les voy a pasar una armonía de los evangelios que les pueda ser útil en su estudio, a veces de un tema, de un pasaje, y les puede ser de mucha utilidad. Muy bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Les paso entonces la lista con las exposiciones y se van entonces preparando progresivamente con ellas. Y cualquier preguntita entonces me hacen saber. Dios les bendiga grandemente. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén. Buen día, mis Gracias, hermanos. compañeros.